Mi apuesta por basura cero. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. ¿Qué nos va a hablar de su apuesta? Olga Lucía Castillo, además de una querida amiga, ella es socióloga, ha estudiado también posgrado de estadística, con un doctorado en desarrollo en Inglaterra. Em, Ha trabajado muchísimos años como docente universitario, sigue desempeñándose como investigadora y es agroecóloga practicante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir con nosotros el día de hoy las experiencias tuyas en cuanto a evitar basura. Gracias, Jorge, por invitarme y buenos días para todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar en algún momento. ¿Cómo comenzó el tema de Basura Cero? Esto fue una iniciativa personal de una mujer cuyo nombre es Bea Johnson. Ella es una ciudadana gringa, franco Estados Unidos. Y ella inició esta idea en el 2008, hace ya bastantes años, en su casa. En el 2009 hizo un blog que se llamaba Basura Cero en el Hogar. Y ese blog fue cogiendo bastante vuelo y al año siguiente el New York Times le hizo una entrevista y eso le dio un impulso muy grande a la iniciativa que ella había tenido. En el contexto mundial de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues el tema de la basura está incluido, el tema de los residuos, y entonces se dieron las cosas para que esta iniciativa, que había sido de una persona por allá en un sitio en los Estados Unidos, en su casa, cogiera mucho vuelo y fuera adoptado por como una campaña de carácter nacional primero y global ahora. Tan global es que al inicio de la administración de Gustavo Petro, Colombia fue incluida, es decir, hace 2 años, Colombia fue incluida como participante de la campaña Basura Cero. Y está pues reglamentada por toda la normatividad, no solamente de carácter internacional, sino de carácter nacional. Entonces, eso como para un contexto muy breve. ¿Cómo llego yo al tema de Basura Cero? Llevo varios años trabajando sobre el tema de la energía, la producción, distribución y consumo energético, particularmente sobre la transición energética. Y aunque en este momento todavía más del 70%, el 80% en algunos casos, la energía que consumimos sigue siendo derivada de combustibles fósiles, las energías alternativas están creciendo rápidamente. Pues las que más, como bien podemos imaginar, son la hidroeléctrica en su orden, luego la solar y luego la eólica. Pero de estas energías alternativas hace parte lo que se conoce como la bioenergía. Yo en algún momento quise profundizar un poco más sobre la bioenergía, que aún ocupa un lugar muy humilde en los rankings de energía alternativa producida, pero que tiene grandes posibilidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de estas otras energías, son muchos los insumos, tiene una gran variedad de insumos para producir energía, toda dentro de la categoría de bioenergía. Entonces, bioenergía es la que se produce a partir de la biomasa, que generalmente son materiales que el ser humano produce y transforma. Y dentro de la biomasa, uno de los materiales que a mí me pareció más interesante, pues es la basura. Resulta que la basura se ha convertido en un insumo tan importante y que tiene unos caminos que son verdaderamente sorprendentes, que hay países que importan basura de otros países para poder
poner a producir bioenergía y usar la capacidad instalada que tienen. Pero también hay países a los cuales se exporta basura de manera no muy razonable, pues genera una gran cantidad de problemas en esos países. Entonces, aquí hay de todo, desde unos avances y puntos muy interesantes, positivos para la transición energética, como una serie de paradojas y contradicciones que también se presentan como parte de las dinámicas de la transición energética, entre ellas el manejo de la basura. Eso diría, digamos, en términos del contexto y de cómo llego yo al tema. Ahora, con cifras del año pasado, globalmente, los seres humanos estamos generando 2.010 millones de toneladas de basura al año. Como esas cifras son fantásticas y generalmente a uno no le caben en la cabeza, para entenderlo un poquito más, es como si cogiéramos de estos camiones grandes, los llenáramos de basura y los pusiéramos uno tras de otro y una fila de estos camiones le daría la vuelta 24 veces al planeta. Y eso es solamente la basura producida en un año y la que gestionan los municipios. Entonces, de estas cuentas se están quedando por fuera toda la basura que no gestionan los municipios, que en el caso de América Latina, buena parte de Asia y África, son, por ejemplo, las zonas rurales. Como sabemos nosotros, la gestión de los residuos y de la basura municipal se centra sobre todo en las ciudades, pero las amplias zonas rurales que existen en estas tres regiones del mundo, pues no están contadas ahí. Y posiblemente, aunque en países como el de Europa y posiblemente en los Estados Unidos, la gestión de la basura sea mucho más completa y tenga mayor cobertura, también se sabe que se queda por fuera muchos residuos sin contabilizar. Entonces, este tema de las basuras es muy interesante porque cuando se revisan las estadísticas por países, pues tal vez no sea sorpresivo encontrar que los Estados Unidos es el país que genera mayor cantidad de basura en el mundo, pues genera el 12% de estas 2.010 millones de toneladas por año. Y hay que tener en cuenta que los Estados Unidos apenas tiene el 4% de la población mundial. Entonces ahí ya se pueden ver una serie de inequidades y resultados interesantes. Bueno, la biomasa que se utiliza para generar energía, bioenergía, pues es de una gran variedad. Es tan variada que no se han podido poner de acuerdo los expertos en la clasificación. Entonces, pero una clasificación general diría que son vegetales, vidrio, metal, papel y cartón, plástico y otros. Esa sería una clasificación gruesa que incluye o que trata de incluir todos los tipos de basura que se generan. Ahora, una paradoja, otra paradoja en el tema de las basuras es que más de la mitad de la basura que se genera por año, más de la mitad, Jorge, es basura vegetal. Y en esta basura vegetal, lo que resalta es la comida. Entonces, imagínese usted lo grave que resultan estos datos, porque estamos volviendo basura, dejando convertir basura, comida, ¿sí? Y bien es sabido que más del 10% de la población mundial actualmente padece de hambre. No logra llegar a los requisitos nutricionales diarios que se han establecido. Bueno, Estados Unidos también es el país que más bota comida a la basura. Está botando, según las estadísticas del año pasado, 139 kilos por persona al año. Imagínese usted lo que
139 kilos. Alzar 139 kilos. Bueno, 139 kilos de basura se botan por persona al año en los Estados Unidos. Y aunque Latinoamérica no se destaca por producir la mayor cantidad de basura, ni tampoco por botar la mayor cantidad de comida, sí tiene datos preocupantes. Por ejemplo, México es el país que más comida tira a la basura, con unos cálculos parecidos a los de los Estados Unidos, que son 137 kilos por persona al año. Es que eso es una cantidad asombrosa de comida. Comida que termina siendo basura y en los basureros. Le sigue Nicaragua con 123 kilos por persona al año. Y aquí otra paradoja del tema. Imagínense que Nicaragua es el país que ocupa el segundo lugar en América Latina de mayor nivel de pobreza extrema, ¿sí? Pero a la vez ocupa el segundo lugar en ser el país que más bota basura, más bota comida a la basura, ¿sí? Y esto está relacionado también, pues hay que decirlo, con el acceso a la energía y al agua potable, porque si no hay energía, no hay refrigeración, si no hay refrigeración, pues no hay manera de conservar los alimentos, y si no hay cómo conservar los alimentos, se vuelven basura, ¿sí? Entonces, todo está relacionado. Entonces, pues para no seguir con cifras, como usted puede ver, Jorge, este tema, cuando uno empieza a andar un poquito, resulta muy, muy interesante. Entonces, por eso es que llego al tema de la basura y termino tan interesada. Cuando me encuentro con el tema de basura cero, pues veo una de sus principales ventajas, y es que hoy, sin un peso de inversión, sin tener que comprar absolutamente nada nuevo y solamente con un poco de interés y de compromiso, uno puede empezar a aportar para reducir este problema. Pues claro, si es una persona, pues aporta a nivel personal. Pero si esa persona después termina siendo una familia o dos familias o un barrio o una ciudad, etcétera, etcétera, pues las posibilidades son muy buenas. Y ahí es donde yo termino convirtiéndome, comprometiéndome conmigo misma y con el planeta y con la ciudad en donde vivo a ser una persona de basura cero. ¿Qué significa ser basura cero? Pues que no utilizo los servicios de recolección y gestión de basura porque no tiro basura, no produzco basura. ¿Y esto qué significa? Lo que nos han dicho tantas veces desde bastante tiempo, y es comenzar por separar los residuos. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que decir que Colombia se destaca por producir muy buenos datos estadísticos en torno a la basura que se produce. Todavía nos falta mucho, pero nos destacamos dentro del conjunto de los países latinoamericanos. Y también, tengo que decirlo, he visto que yo creo que rápidamente es más fácil gestionar los residuos a nivel personal y familiar para todos los ciudadanos colombianos. Entonces, eso, por supuesto, ayuda a no producir basura y a que cosas que no tendrían que ser basura terminen en los basureros. Entonces, por ejemplo, esto que llaman las botellas de amor, que son botellas plásticas, todo tipo de recipientes plásticos, donde uno va metiendo el papel de los empaques de los productos que se consumen. Yo estuve averiguando qué pasaba con estas botellas después de que uno las dejaba en el punto de recolección. Y efectivamente, en este momento hay varias empresas grandes en Colombia que las convierten en materiales de plástico reciclado para hacer muebles, para hacer juegos de los parques infantiles y para hacer otra serie de elementos.
Claro, estas empresas se benefician, digamos, de eso, pero todos nos beneficiamos, ¿no? A la vez, pues porque uno encuentra una forma razonable, fácil y que no le implica ningún gasto económico para gestionar razonablemente este tipo de empaques. Y con las demás cosas, pues hay maneras fáciles o relativamente fáciles de gestionar los desechos, por ejemplo, los desechos orgánicos. Pues uno siempre conoce a alguna persona que tenga un pequeño jardín, que tenga materas en su casa o uno mismo las tiene, o que tenga un predio en una zona rural, ¿sí? O los mismos huertas comunitarias. Y allí, pues estos residuos orgánicos que tienen que estar bien separados, por supuesto, no se puede incluir plásticos ni una serie de elementos cárnicos ni nada de eso. Para estas organizaciones o para estas prácticas, pues esos residuos orgánicos terminan siendo un tesoro. Y finalmente, pues cuando uno se hace consciente y busca la manera de no producir basura, pues se abre un mundo de posibilidades infinito. Yo eso nunca me lo imaginé y la verdad es que lo he venido encontrando recientemente y estoy verdaderamente sorprendida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo una camiseta que ya está muy viejita, que se rompió, que se manchó, un par de blue jeans que se rompieron, que lo que sea? Resulta que hay toda una serie de prácticas de todo orden para transformar y reusar los textiles que ya no sirven como ropa. Entonces, lo mismo, hay almacenes que se los reciben a usted, textiles dañados, que ya están dañados, que ya no sirven para ser usados, pues uno no los puede usar como ciudadano. Entonces, los lleva a estas tiendas le dan bonos para hacerle descuentos en sus compras. H&M es una de estas tiendas, por ejemplo, y no la única. Y efectivamente uno encuentra en estos almacenes que hay ropa que tiene la etiqueta donde advierte, esta prenda fue confeccionada, prendas nuevas por supuesto de almacén, fue confeccionada con textiles reusados. ¿Sí? Ellos los procesan, los desintegran, vuelven y los arman, los tiñen. Bueno, sobre eso no tengo gran conocimiento, pero sé que lo hace. Supongamos que usted quiere desechar madera. ¿Sí? Entonces, madera. O puede ir a los residuos orgánicos o puede hacer infinidad de cosas con la madera sin necesidad de tener una cantidad de herramientas sofisticadas o de ser un carpintero experto o otro tipo de actividades. Metal. La misma cosa sucede con el metal. Usted busca y hay infinidad de posibilidades de cosas que se podrían hacer con el metal, con el vidrio, con el papel, con el cartón, con los textiles. Entonces, esa es una parte de esta práctica de ser basura cero que yo no me había imaginado, me la encontré como por sorpresa y la verdad es que es infinita porque son muchísimas las posibilidades para reusar todo este tipo de materiales y no permitir que lleguen a los basureros. Y yo diría para cerrar, Jorge, que finalmente esto no es nada nuevo. Yo creo que nosotros, pues la campaña global de basura cero es nueva, pero finalmente esta campaña lo que está haciendo es recoger unas prácticas que ya nuestros padres y nuestros abuelos hacían. Yo me acuerdo y yo estoy segura que muchas de las personas que nos escuchen se acuerdan de que cuando ya la ropa se le quedaba al niño o al muchacho, si la ropa era usable, pues pasaba al hermanito o al primo o al más pequeñito. Y si la ropa no era usable, se le encontraban usos, se convertían incluso en trapos para la cocina, para el piso, hasta que literalmente se desintegraban, ¿cierto? Si la olla se rompía en la cocina, se la utilizaba de matera. En fin, es una práctica que ya nosotros como humanidad teníamos, pero que el consumo moderno nos fue haciendo olvidar y que ahora se está recuperando de manera más institucionalizada. Y pues sí, sería muy bueno que la gente se animara a este tipo de prácticas porque, como le digo, no implica
sino el interés. Si usted tiene interés, hoy mismo puede comenzar a aportar menos a los basureros del planeta y dejar un mundo más limpio para las generaciones futuras. Eso es todo. Muchísimas gracias, Olga Lucía. Y una última pregunta. Tú ya mencionaste cómo empezaste, te convenciste, cuáles han sido tus pasos. Em, si yo te preguntaría, ¿y cuál sería tu consejo para lograr que las personas que te escuchamos, para que nosotros seamos capaces de dar el primer paso, de entrar a evitar la basura? O sea, técnicamente ya nos diste bastante luces, ¿no? Inclusive sobre sustancias sobre los que tú dijiste, por ejemplo, la madera, etcétera. No se imaginaba de que hay posibilidades de reciclaje, y lo más interesante que me llama bastante la atención, lo que mencionaste, de que ahí hay bastante iniciativas. O sea, en la medida en que empiezas a averiguar, tú encuentras ductos ya establecidos donde realmente poder entregar para que se reutiliza, y con eso evitas la basura. ¿Qué crees? ¿Cuál es para que se logre hacer clic y engancharse con ese tema de disminuir para llegar a basura cero? ¿Qué nos puedes recomendar? Pues Jorge, yo creo que una de las cosas, tal vez una de las cosas más importantes es darse cuenta de que muchos de los elementos que antes yo tiraba a la basura o que usualmente las personas tiramos a la basura, en ese momento los convertimos en basura y aportamos a los basureros, a la contaminación y a todas las consecuencias que esto trae. Pero si uno se da cuenta que ese elemento que uno tiene, un pedazo de madera, un vidrio roto, una camiseta que ya no sirve, un par de zapatos que ya se rompieron las suelas, etcétera, una gran cantidad de cosas, uno se da cuenta que no lo tengo que tirar a la basura porque hay posibilidades de reciclarse. O yo, si es que estoy demasiado entusiasmada y tengo las habilidades, las herramientas, la creatividad, el interés por buscar, o como usted acaba de decir, muchas personas y organizaciones que están dedicadas a reciclar de maneras por demás creativas. Usted no se imagina la cantidad de cosas realmente hermosas y útiles que salen de estos materiales que si nosotros equivocadamente ponemos en el tacho de la basura o en el cesto de la basura, ya, ahí perdimos el camino. Si antes de hacer eso pensamos, oiga, un momento, esto se puede reciclar, ya cogimos un nuevo camino, ¿sí? Yo completé en noviembre del año pasado un año, o sea, ya llevo un año y un par de meses sin botar basura. Sin botar basura. Ahora, he tenido algunas pequeñas dificultades porque he encontrado cosas con las que realmente no tengo ni idea qué voy a hacer con esto, ¿cierto? Pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y, por supuesto, Jorge, esto también implica mis hábitos de consumo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora no compro cosas que vengan en las bandejas estas de Icopor. ¿Sí? Porque si las compro, tengo que saber qué voy a hacer con el icopor, ¿cierto? Y con el icopor se pueden hacer dos cosas. Una, se puede convertir en un pegante muy bueno, muy fuerte, y eso YouTube le enseña a usted cómo se hace. O tengo que encontrar a la persona que recicle ese icopor, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, un momentico, ¿me voy a poner a hacer pegante con el icopor? No. Entonces no compremos esta cosa que viene en el icopor y busquémosla de otra manera. No siempre es fácil, eso sí hay que reconocerlo. Por ejemplo, si usted va al supermercado a comprar lentejas, azúcar, arroz, etcétera, pues todo viene en una bolsa plástica. Pero también ya encontré que hay personas que tienen la iniciativa en pequeños locales de vender las cosas como se vendían antes. Se las venden al granel en una bolsa de papel, papel no plástico, sino papel, o usted lleva sus propias bolsas y ellos le venden ahí este tipo de productos. Entonces,
Yo sí creo que este tema, además, cuando uno encuentra la cantidad de iniciativas que hay alrededor del tema del reciclaje, este tema sí le da a uno bastante esperanza, porque somos, somos muchos, poco poderosos, los que estamos haciendo la tarea. Ahora, cuando me dan el argumento, yo no hago eso porque ¿para qué? Si los que verdaderamente contaminan no hacen nada. Desafortunadamente esas personas tienen razón. Los que verdaderamente contaminan no hacen nada o hacen muy poco. Pero yo no quiero tener en mi conciencia que no hice lo que yo podía. Yo puedo un nanomilímetro, pues hago ese nanomilímetro y de aquí a mañana a los hijos o a los nietos o a las personas jóvenes, no les voy a tener que decir que yo no hice nada y que les dejé un planeta de porquería. Entonces, prefiero hacer lo que buenamente pueda, que me parece que sí, efectivamente no va a cambiar el mundo, ni la ciudad, ni los basureros, ni nada, pero algo, es un poquito, y se hace. Olga Lucía, muchísimas gracias. Muy interesante y altamente motivador. Te agradezco. No, muchísimas gracias a usted, Jorge, y ojalá que las personas se animen a iniciar algunos cambios en sus maneras de pensar respecto de lo que tiran a la basura o no. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.